les bendiga. Es una bendición estar una vez más con ustedes y estamos en Génesis en su capítulo 35 y estamos ya para finalizar ya, hermanos, y entrar capítulo 36. Y por favor, quiero que noten, hermanos, que ya el capítulo 36, vamos a leer finales del 35, del 1, 27 al 29, y luego unos versículos del capítulo 36 para conectarnos, y dice de esta manera: después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido con su pueblo, a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó su mujer de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Oholibama, hija de Ana, hijo de Sibión, Ebeo, y Boemat, hijo de Ismael, hermana de Nebiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y a Basemat dio a luz a Reuel. Y a Oholibama dio a luz a Jeús, a Jalam, a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Ahora, mis hermanos, quiero que vayamos un poco para conectarnos al capítulo 37. Leamos el versículo 43, que dice de esta manera: Magdiel e Hiram, estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. 37. Capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataban los manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Hermanos, quiero compartir con ustedes el enlace de nuestro estudio de la semana pasada, donde estuvimos haciendo mención, mis hermanos, que nosotros como cristianos tenemos que entender las circunstancias de la vida de los hombres de fe y también sus adversarios, que pueden estar muy cerca de la familia, y que esto nos ayuda a notar lo que hay en realidad en la vida de Jacob y en la vida de Esaú. Y estos dos, aunque terminaron con perdón, con paz, pero sale a luz que uno de ellos pues no es hombre de fe. No le interesaban las cosas eternas, celestiales,
seguía siendo un profano, seguía siendo un hombre que se contentaba con la vida temporal y que esto sacaba luz que realmente este era un pagano, un profano, alguien que no se deleita de lo eterno, alguien que no le interesa. Y cuando vemos que Dios mueve el corazón de Esaú para que puedan perdonarse con su hermano, porque era tanto el odio que le tenía a su hermano Jacob hasta para matarle, vemos cómo Dios obra ni aún en el corazón y en la mente de los paganos, aunque no sean hombres de fe. Nosotros vemos que de esta manera Dios protege a su hijo Jacob. Dios protege a la familia de fe. Dios protege al pueblo que le conoce. Dios protege a aquel pueblo que se hace de la promesa de Dios y que Dios de manera muy especial y anticipa el futuro para su pueblo, para que nosotros entendamos, mis hermanos, que hasta en esta altura nosotros vemos a un Jacob con sus hijos, sus esposas que vivían en peregrinaje, esperando que se cumpla la promesa que iban a poseer la tierra de Canaán, pero hasta que en su momento, cuando se estaba dando esto, solo era promesa. Y nosotros podemos ver que de manera anticipada, este Saúl, que es el mero rey, el mero jefe de todas las tribus de los edomitas, donde nosotros podemos darnos cuenta que ellos de alguna manera ya gozaban de estabilidad terrenal, estabilidad económica. De alguna manera vemos cómo él ya era sólido, solvente económicamente, pero que había esa distancia entre Jacob y su hermano Esaú, porque Jacob era de fe y Esaú no. Pero nosotros también podemos notar, mis hermanos, que los hijos de la promesa solo están con esa promesa de obtener la tierra prometida, pero que no había solidez en una tierra sólida todavía, para que nosotros entendamos que muchas veces los hombres que no son de fe llevan la delantera para tener posesiones terrenales, temporales, mucho quizás mucho más antes que la promesa que se le puede dar al hombre de fe. Pero tenemos que entender que es mucho mejor estar esperando esa Canaán, hermanos, de acuerdo a la promesa de Dios. Y aunque no hay una tierra sólida todavía, nuestra esperanza está en esa Canaán, de acuerdo a la promesa de Dios, pero que espiritualmente está a base de esa Canaán celestial. Ni aunque alguien viva sobre esta tierra, no tiene que estar priorizando lo que son los afanes del mundo, lo que es el endiosamiento del hombre hacia el mundo, ni aunque tuviera terrenos temporales acá sobre esta tierra, su esperanza debe de estar en la Canaán celestial. ¿Por qué? Porque pronto morimos, pronto pasamos y nada llevamos. Y esto, mis hermanos, nos ayuda para entender que la fe de Jacob, la fe de sus hijos, ni aun con sus flaquezas, ni aun con sus debilidades, ni aun con todas las circunstancias que iban pasando, que iban viviendo, su esperanza estaba sobre la promesa de Dios, que estaba en esencia en la fe en el Mesías, en la fe de esa Canaán celestial de manera anticipada. Y aunque Dios estaba pronto para dar cumplimiento a su promesa, en obtener un pedazo de tierra para la descendencia futura del pueblo de Israel, pero esa promesa solo es una figura para la Canaán celestial. Entonces, cuando vemos todo lo que ellos gozan acá, Esaú, sus hijos, descendientes, cómo lo narra el capítulo 36, de que ya no les daba abasto estar junto a su hermano Jacob, el capítulo 36, ya no podían vivir juntos porque era la abundancia de sus bienes, de sus ovejas, de su ganado. Ya no había suficiente tierra para los dos hermanos estar en el mismo lugar. Él se fue a la tierra de los edomitas, para que nosotros recordemos, hermanos, que de manera anticipada este Esaú gozaba de una estabilidad temporal mucho antes que la experiencia del propio Jacob sobre esta tierra.
Hermanos, no tenemos que envidiar a aquellos quienes son muy millonarios, multimillonarios. No tenemos que envidiarle nada a ellos, porque ellos, su esperanza está sobre esta tierra, y la fe de nosotros, nuestra esperanza está sobre esa Canaán celestial, para que marquemos la diferencia, que nuestra vida le pertenece al Señor, que la promesa está hecha por el Señor, que ni aun que acá era pasajero en lo que estaba viviendo Jacob y su descendencia, Dios ya lo había prometido, y en eso confiaban ellos como hombres de fe. Y hermanos, este capítulo 36 nos ayuda a notar entonces los deleites de los descendientes de Esaú, que reflejaba una estabilidad económica mucho mejor que la descendencia de Jacob, para que nosotros recordemos, hermanos, que ellos estaban estables, estaban mucho mejor que el pueblo de la descendencia de Jacob, para entender que ni aun que se dé esto en ciertas etapas de la vida, nuestra fe, nuestra vida no está sobre esta vida temporal, sino sobre lo eterno. Y este capítulo 36 nos revela toda la genealogía de los descendientes de Esaú, para que nosotros podamos notar, hermanos, que este pueblo que vivió a la par de este hombre de fe, a la par de sus tíos que era Jacob, nosotros podemos notar que ni aunque vivieron cerca de su tío, es toda esta descendencia, porque tardaron mucho en vivir juntos como hermanos y la descendencia de cada uno de ellos. Pero notamos que ninguno de estas dos generaciones en su momento, de acuerdo a la descendencia de Saúl, nunca les impactó lo eterno, lo celestial, la fe de Jacob, sino siempre sobre la vida temporal, creyendo lo que es todo. Sale a luz tristemente la impiedad del corazón de la genealogía de Esaú, pero también sale a luz la genealogía de Jacob, que a pesar de que tienen problemas como todos los seres humanos, pero ellos iban confiando en el Señor, que iban a salir adelante de acuerdo a las promesas de Dios en esperanza eterna, para que nosotros sigamos confiando en la palabra de Dios. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, podemos darnos cuenta que es Dios el que mueve los corazones para que ellos como hermanos terminen dándole sepultura a su padre, viviendo en paz, ni aun con los problemas que tuvieron antes, se pusieron de acuerdo para darle sepultura a su padre Isaac, pero que otra vez, aunque en la vida temporal los descendientes de Esaú llevaban la delantera en cosas terrenales, nos damos cuenta, mis hermanos, que la fe de Jacob y su descendencia estaba sobre lo eterno, y ellos pudieron ver la bendición de enterrar a su padre Isaac, que fue un modelo de hombre de fe, para que nosotros podamos recordar a nuestros padres, a los pastores familiares terrenales, que el hombre es el llamado para guiar, para dirigir, para pastorear a su familia, para que sea el primer pastor de su familia antes que un pastor congregacional. El hombre es llamado para pastorear primero a su familia. Y vemos cómo termina Isaac, de cuántos años él muere, lleno de vida, en vejez, le dan sepultura a sus dos hijos, pero estas diferencias quedan para que nosotros podamos conectarnos ahora directamente en que Dios hace a que Esaú se vaya lejos de ellos a vivir. Nos damos cuenta que la línea de fe pasa con la descendencia de Isaac, Jacob y sus 12 hijos, hasta llegar, hermanos, a lo que nos corresponde, que en la vida de los 12 hijos de Jacob hay alguien que marca la diferencia, alguien que es de una comunión especial con Dios, alguien que ama la palabra de Dios, alguien que ve que su padre es un modelo de fe, alguien que ve que de alguna manera Dios en su gracia obra en la vida de aquellos que se hacen de la confianza, de la promesa de la palabra de Dios. Y en los descendientes de Jacob ahora llegamos hasta con la vida de José, para darnos cuenta que en los 12 hermanos había alguien muy maduro,
alguien mucho mejor en los deleites espirituales, basada en una relación correcta con Dios a través de la oración y la relación a través de su palabra, para que notemos que José de alguna manera nos ayuda para entender de que los hombres de fe, mis hermanos, Dios siempre va a sacar a luz el nivel de vida espiritual que hay en una familia, porque siempre los va a utilizar para su gloria y su honra. Notamos que la Biblia ahora enfatiza lo que es la vida de un solo muchacho, un muchacho de 17 años. Notamos, mis hermanos, que en la historia de José vemos algo de Cristo. En la historia de José hay lecciones cristológicas. Primero nos damos cuenta que él fue humillado y luego él fue exaltado, de acuerdo a todo el contexto general, en lo que fue la vida de este muchacho de fe, de los más maduros de todos los hijos de Jacob. Si primero nosotros podemos notar que fue humillado y luego exaltado, también muestra la suerte de los creyentes que deben pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos antes de partir sobre esta tierra, que el cristiano no es inmune a las dificultades, que esta es parte de la vida para que nosotros aprendamos a serle fiel al Señor, que el Señor tiene planes con nosotros, que el Señor, así como revela los planes para con José de manera anticipada, aunque ellos no lo entendieron a profundidad, podemos darnos cuenta que no estamos libres de las circunstancias de la vida, para darnos cuenta que Dios le revela a este muchacho lo que iba a través de sueño, lo que iba a hacer él en el futuro, aunque él no lo entendía a profundidad, pero sus hermanos lo interpretan correctamente, aunque enfadados, aunque enfurecidos, aunque llenos de odio, de cólera contra su propio hermano, pero podemos darnos cuenta cómo Dios va obrando en la vida de aquellos que tienen diferentes niveles de vida espiritual. Quisiéramos que todos tuvieran la bendición de tener el mismo nivel de vida espiritual en una congregación, en una familia cristiana, pero no es así, mis hermanos. Quisiéramos que todo mundo amara con intensidad a Dios, que amara con intensidad la palabra de Dios, que amara a Dios de todo corazón, con todas sus fuerzas, mis hermanos, como dice la palabra del Señor, pero que tristemente algunos hermanos en la fe, unos son débiles, otros más que otros, incluso algunos algo carnales, para que entendamos, mis hermanos, que en la familia de fe solo podemos notar aquellos hombres que oran constantemente en una relación correcta con Dios, que están al tanto de oír la voz de Dios para meditarlo, escudriñarlo y tener una relación correcta con Dios. Esos son los que Dios de alguna manera luce a través de ellos para poder sacar lo que es incorrecto en la vida de ellos, para llevarlos a un nivel de madurez mucho mejor, para comprender, mis hermanos, que en todos los aspectos podemos darnos cuenta que aquí hay un modelo en el ámbito terrenal en la vida de José, y hay otro modelo en la vida de sus hermanos, con flaquezas, con carnalidades, con acciones que no concuerda con la voluntad de Dios, que es contra la palabra de Dios, pero que Dios saca a luz lo que es tristemente la podridumbre del corazón del hombre cuando no es apasionado en tener una relación correcta con Dios. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, cómo de alguna manera José nos lleva para lo que va a ser la realidad de la vida del creyente sobre la tierra, porque él era el madurito, él era el que era el ejemplo en esta familia del pastor Jacob, pero nos damos cuenta, mis hermanos, que podemos nosotros entender que también en la vida familiar puede pasar esto hasta nuestros días. Y esto nos ayuda a entender, mis hermanos, que es una historia que no tiene igual, en que exhibe variadas formas de obrar de la mente humana, tanto para el bien como para el mal, y la providencia singular de Dios al hacer uso de ellas para cumplir sus propósitos. Cómo Dios cruza todo lo malo y lo bueno para hacer madurar al hombre de fe.
cómo Dios usa lo hermoso del hombre maduro en la fe para su gloria y cómo Dios usa la flaqueza, tristemente las cosas que no le agradan a Dios también los usa para que Dios sea glorificado en su momento. Cuando nosotros vemos esto, aunque José era el favorito de su padre, notemos, hermanos, que otro de los puntos que nos narra la palabra de Dios es que si él amaba mucho a José, si lo quería mucho, porque fue el hijo de su vejez con la mujer que él amaba, con Raquel, nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos, que no lo crió ocioso. No lo crió ocioso. Este muchacho era muy responsable para las cosas temporales, para el trabajo temporal. Notamos, hermanos, que cuando él iba con sus hermanos, él venía a darle todo lo que sus hermanos hacían allá en el trabajo lejos de su padre, y salía a luz que muchos de sus hermanos eran irresponsables. Y también nos damos cuenta que José era un hombre de fe, responsable, de acuerdo a la palabra de Dios, que sabía trabajar, sabía ser responsable, porque su padre Jacob le enseñó a trabajar tal y como la Biblia lo dice. 6 días trabajarás y el 7º vas a descansar. Cuando nosotros vemos que no fue criado ocioso José, podemos nosotros ver la responsabilidad paternal que hay en la vida de Jacob, ni aunque él se quedaba mucho con su padre y sus hermanos se iban a pastorear lejos, pero él tenía la responsabilidad de trabajar, de hacer lo que los otros no hacían. Hermanos, es aquí donde a veces los conflictos familiares se levantan, porque dentro de la estructura familiar hay hermanos que sí son ociosos, que no les gusta trabajar, que se hacen los locos, que prefieren que otros hermanos trabajen más que otros. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que solo es reflejo de lo que es la inmadurez de la vida espiritual, dándonos cuenta que José marca la diferencia, porque este muchacho era responsable de sus actos, era responsable de sus quehaceres. Nosotros tenemos que tener mucha precaución como pastor familiar, porque en la vida de nuestros hijos van a haber variedades. Va a haber uno más que otro, siendo responsable no solo en lo temporal, sino en lo espiritual, más que otros. Y van a haber otros que son algo mediocres para trabajar y tristemente carnales en su vida espiritual o mediocres en su vida espiritual. Tenemos que entender que Dios va a sacar a luz la realidad de nuestros hijos. Tenemos que entender que Dios no va a ocultar nada. Dios va a sacar a luz la desgracia de nuestros hijos y cómo Dios en su gracia los alcanza para moldearlos, para tratarlos, para disciplinarlos, para darnos cuenta que Dios cumple su palabra, que claramente lo revela ya el Nuevo Testamento. Dios al que tiene por hijo lo ama, pero también lo disciplina. Hermanos, cuando nosotros vemos esta historia, podemos darnos cuenta que los padres que no ponen a trabajar a sus hijos, aparentemente los aman mucho, pero son los que menos aman a sus hijos. Pero aquellos padres que saben la responsabilidad que debe de tener un hijo para el futuro, de sostener una familia si es varón, de ser pastor para una familia si es varón, y si es una mujercita, para que aprenda a sujetarse y ver a su esposo como modelo cristológico, como hombre de fe, no maltratador, ni alguien que vaya a tener el problema de machismo, sino como ejemplo, como Cristo amó a su iglesia para ser el esposo correcto. Entonces, cuando las hijas dentro de una familia vean el modelo de un hombre, que es el modelo cristológico, que es el modelo de ser pastor de una familia, las hijas deben de aprender a sujetarse, aprender a trabajar y a ser responsable en sus quehaceres, para que aprendan la responsabilidad espiritual y temporal, ya sea antes de su vida, no casados,
o en su vida ya de matrimonio. Podemos nosotros darnos cuenta, mis hermanos, que en los negocios y trabajos, todas las cosas requieren esfuerzo. En los negocios y trabajos, todas las cosas requieren esfuerzo. Pero en la vida espiritual, solo el corazón quebrantado entiende de que sea en cualquier tipo de trabajo, su relación con Dios debe de mantenerse a través de la oración y de la meditación en su palabra para ser fuerte espiritualmente para gloria y honra de Dios. Con buena razón se dice que mimar a los hijos es echarlos a perder. Una de las tentaciones que tienen las madrecitas por su naturaleza muy sensible, que a veces por esa sensibilidad, a veces ya no logran distinguir en esta parte. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Mimar a los hijos es una tentación y a veces no solo lo hacen las madrecitas, también lo hacen los padres. Pero tenemos que aprender a ver que somos llamados a ser padres para enseñarles responsabilidad a nuestros hijos o hijas en términos espirituales y materiales, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en sus vidas, para que nosotros podamos ver cómo Dios obra en la vida de nuestros hijos, para que nosotros podamos ver que Dios en su gracia los puede levantar, quebrantar y ser hombres de fe para su gloria y su honra. Mis hermanos, los que han sido educados para no hacer nada, es probable que sean buenos para nada. Esa es la realidad. Esa es la pura realidad. Tenemos que entender, mis hermanos, la responsabilidad que Dios demanda de papá y mamá para ser responsable a los hijos en términos espirituales y temporales, para que nosotros no quebrantemos la palabra del Señor, para que nosotros recordemos que la palabra de Dios dice: el que no trabaja, que dice la Biblia, tampoco coma. ¿Sabe qué quiere decir eso, mi apreciado pastor familiar, mi apreciado hermana, como madre de un hogar? Lo que quiere decir es que si un hijo o una hija no le gusta trabajar, pues no le den que comer. Y si no le van a dar de qué comer, ¿qué va a pasar? En una semana, 15 días, un mes, se va a morir. Y hay que preparar un lugarcito donde enterrarlo. Eso es la realidad. Pero sabemos que el corazón de una madre, por esa sensibilidad que tiene, tristemente a veces se equivoca. Por eso es que salen hijos a veces delincuentes, viviendo una vida que no es la realidad de su vida, teniendo algo que no lo han ganado todavía, y eso va a hacer a que los hijos sean frustración para el futuro, porque papá y mamá con anticipación no priorizaron la responsabilidad espiritual, material, temporal sobre esta vida, y que ahora los padres van a tener que sufrir las consecuencias. Hermanos, si nosotros vemos la vida de José, temporalmente pareciera ser que hemos sido cegados por la influencia humanista. Papá y mamá se alegran más por un hijo que saca un doctorado en una universidad, 2 doctorados, y no se goza por aquel hijo. Posiblemente no tenga un doctorado, posiblemente solo tenga una licenciatura o una carrera media, de nivel medio. Pero este muchacho es lleno de oración. Este muchacho le apasiona la palabra, se acerca a la palabra, oye la palabra, medita en la palabra, reflexiona en la palabra. Posiblemente para mamá y para papá, bueno, esto no es tan bueno, mi hijo. Y aquel que ha alcanzado logros terrenales más que este otro, le da mayor énfasis. Y créeme que hasta esto va a repercutir en la vida de cualquier pastor familiar, de cualquier madrecita como responsable de una familia, porque han equivocado el camino. No han educado a sus hijos
para que entiendan la responsabilidad de la vida espiritual y material y van a tener que sufrir las consecuencias. Hermanos, pero Jacob dio a conocer su amor vistiendo a José. Si dio a conocer su amor vistiendo a José más finamente que al resto de sus hijos, podemos darnos cuenta que de alguna manera él estaba demostrando su amor hacia este muchacho por la obediencia, por su integridad, por tenerlo en su vejez, pero también cayó en el extremo de descuidar a los otros y que esto también le trajo problemas. Le trajo problemas de acuerdo al contexto. Malo es que los padres hagan diferencia entre unos y otros hijos, a menos que haya una gran razón para ello, por la obediencia o por la desobediencia de los hijos. Tenemos que tener mucho cuidado acá. Tenemos que tener mucho tino, mucha prudencia, mucha sabiduría para ver cómo actuar de manera correcta con los hijos, para que nosotros podamos tener precaución de varias formas, en varios ángulos, para que los hijos no sufran tristemente lo que ellos siembran por falta de fe, por falta de obedecer a Dios y por falta de entender el propósito de Dios en sus vidas, que es obedecer su palabra, no hacer lo malo. Tenemos que tener mucha precaución. Hermanos, cuando los padres hacen diferencias, los niños pronto lo captan y eso va a conducir a conflictos familiares. Cuando un padre hace diferencia, más de uno más que otros, y esto puede traer problemas en una familia. Cuando estuvieron fuera del alcance de su vista, cuando nosotros recordamos la actitud de los otros 11, solo tuvieron oportunidad de estar fuera del alcance de la vista de Jacob. Los hijos de Jacob hicieron lo que no hubieran hecho en casa con él. Y miren, mis hermanos, nosotros podemos entender aquí que ni aun que ellos hicieron lo malo fuera de la vista de su padre, pero José daba cuenta a su padre de la mala conducta de ellos, porque José también se iba a verlos, iba a supervisarlos, y él daba razón para dar cuenta a su padre de la mala conducta de ellos. Posiblemente vendían ovejas o chivitos, posiblemente gastaban mal el dinero, posiblemente hacían negocios turbios. Y dice que José iba a dar todo el informe a su padre, la mala conducta de ellos. Y mis hermanos, podemos nosotros notar entonces que hay una diferencia en ser íntegro y ser correcto con el padre para dar informe de los proyectos familiares. Hay una gran diferencia con el ser chismoso. Notemos acá, José no fue chismoso. Para aquellos que no entienden la responsabilidad familiar integral, para aquellos que no entienden la correcta voluntad de Dios para sus vidas, podrán decirle chismoso. Sus hermanos le llamaron chismoso. Aquí temporalmente o aquí sobre la tierra o en el mundo contemporáneo donde vivimos, hay muchos términos que se usan para aquellos que dan informe a los superiores, a los padres de familia o a los jefes de empresa, si fulano trabaja en el orden correcto, si sutano trabaja en el orden correcto, si la mujer, el hijo o la hija trabaja en el orden correcto. Cuando es de dar informe para el bien de los proyectos familiares, eso glorifica a Dios cuando hay responsabilidad de por medio. Para los que no lo entienden y son irresponsables, de alguna manera en su corazón lo que van a hacer es odio, discordia, remordimiento. No van a querer ver a aquel que es responsable de manera integral en su vida, y eso es lo que empieza a vivir José, lo que empiezan a vivir sus hermanos, para que nosotros, mis hermanos, podamos comprender de ellos, para que de alguna manera Jacob, su padre, los reprimiera,
para que su padre les llamara la atención de lo que están haciendo. No como chismosos para sembrar discordia, sino como un hermano leal. Notemos la diferencia acá, hermanos. José no era chismoso, sino con rectitud, con amor les llamaba la atención a sus hermanos. No hagan eso, no es correcto. El informe que le daba su padre no era para chismosear, sino para ver cómo ayudar a estos hijos que fueran restaurados, que fueran hijos que de verdad fueran ejemplos, y que él como hijo, y máxime que era el menor, tenía que dar ese informe a su padre, esperando que todo padre, el hijo mayor, fuera el ejemplo. Tristemente, en lugar de ser ejemplo, era el que daba mal testimonio delante de los demás hermanos. Y José, el más pequeño, podemos darnos cuenta, mis hermanos, que en esta escena de proyecto familiar era el más responsable para llamar la atención y hacerle reflexionar a sus hermanos y dar informe a su padre, sin propósito de chisme, sino con propósito de restaurar y que maduren en la vida sus propios hermanos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, en no decirle al hermano chismoso cuando hay algo que sucede que realmente es contra la voluntad de Dios, contra el orden de Dios, contra la palabra de Dios. No llamarle chismoso si es para la edificación, si es para hacerle reflexionar que ha cometido algo incorrecto o algo malo. No le llamemos chismoso a este hermano. Démosle gloria a Dios, hermanos, en la fe en Cristo Jesús, que hay hermanos que nos amonestan, hay hermanos que nos disciplinan, hay hermanos que nos ayudan para que nuestras actitudes mejoren para gloria y honra de Dios. Cuando hay hermanos que le llamen la atención, mi hermano, por algo que sucedió, si está en su sentir de orden correcto, de querer ayudar para gloria y honra del Señor, hermano, agradezcale al hermano en la fe que le llama la atención, o agradezcale aún su hermano de sangre dentro de la estructura familiar, si le llama la atención, si algo está haciendo mal algún hermano dentro del núcleo familiar. Porque esto es agradable delante de Dios. Y nosotros debemos de darnos cuenta, hermanos, que Dios saca a luz lo que hay en el corazón de José, un hombre de fe, un hombre de oración delante de Dios y de una relación muy pura con Dios, muy cercana con Dios. Un muchacho que, a pesar de ser joven de 17 años, amaba a Dios, se apasionaba en escuchar la voz audible de Dios, se apasionaba en oír lo que Dios quería para su vida. Un muchacho a ese nivel, mis hermanos, cuánto quisieran nosotros los padres de familia que todos nuestros hijos fueran como José. Pero tristemente no es la realidad. Pero tenemos que darle gloria y honra a Dios, porque Dios, conociendo a sus hijos y a su pueblo, si son hombres de fe, Dios los ama y Dios los disciplina. Si son hombres de fe, Dios va a utilizar mar, cielo y tierra para hacerles reflexionar que lo que han hecho no es correcto. Y no llamemos chismosos a aquellos quienes lo que quieren es el bienestar espiritual para nuestras vidas. Más bien démosle gloria a Dios, porque hay hombres que desean lo mejor para nuestras vidas, para gloria y honra del Señor. Y este modelo de vida de José nos ayuda para entender entonces, mis hermanos, para que nuestros hijos entiendan que Dios quiere una relación correcta con él a través de la oración y de oír y meditar en la palabra de Dios. Y darnos cuenta que José, ni aun que era el menor, llamaba la atención a sus hermanos que eran mayores. Humanamente eso no es tan lógico, porque se espera que el mayor sea el que llame la atención al menor. Pero nos damos cuenta que la vida espiritual, mis hermanos, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con el sometimiento, la obediencia a la palabra de Dios, para que Dios sea glorificado. Hay hermanos en la fe que ya tienen 20, 30, 40, 50 años de ser cristianos o más, pero todavía viven niveles de vida muy carnal. ¿Por qué? Porque no les apasiona la palabra de Dios. No les apasiona una intimidad con Dios a través de la oración y su bendita palabra.
Y hay otros que siendo jóvenes, posiblemente muy pocos años de empezar su vida espiritual, pero son muy maduros, son muy temerosos, muy fuertes, detectan la sabiduría y las acciones y pensamientos y sentimientos de los humanos cuando no son correctos, se alejan de ellos, y cuando ellos tienen esa oportunidad de ayudar a estos que mejoren, hermanos, tenemos que darle gloria a Dios. Si hay un adolescente, un joven que tiene este nivel de vida espiritual, para comprender que la madurez de vida espiritual nada tiene que ver, hermanos, que usted tenga 80 o 100 o 150 años de edad. Tiene que ver con obediencia y sometimiento a la palabra de Dios, estar orando con Dios y estar al tanto de su palabra para crecer espiritualmente. Estos son uno de los grandes ejemplos que nos da la Escritura, porque muchos creen que la madurez se obtiene por ser mayor de edad. Pero tenemos que entender, hermanos, que muchos que son carnales en la vida espiritual como hombres de fe, tristemente, hermanos, no quisiéramos, pero sale a luz la realidad por ser carnales. Entre más viejos, más carnales, entre más viejos, más mañosos. ¿Por qué, hermanos? Porque no han sembrado cosas para el espíritu, sino cosas para la carne. Tenemos que recordar, mis hermanos, que los que siembran para la carne van a cosechar. Los que siembran para el espíritu, del espíritu van a cosechar. Para darnos cuenta, mis hermanos, Dios en su gracia, cómo usa a los hombres de fe en sus diferentes niveles de edad, pero también saca a luz el nivel de vida espiritual que hay en la vida de cada creyente. Cuando usted ve a un creyente que no le gusta orar, ni meditar, ni estar oyendo la palabra de Dios, hermano, no le interesa de las cosas del Señor en una congregación, sino nada más como un momento de religiosidad, pero no le apasiona la palabra de Dios. Y si usted lo quiere dejar como líder, hermano, tenga mucho cuidado. Porque no es asunto que yo quiero poner de líder a fulano, sutano, mengano, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hasta en esto hay responsabilidad para que la iglesia esté con la guianza de lo mejorcito que se tiene, para que Dios sea glorificado, y de esa manera ayudar a los que son más débiles para que puedan ser restaurados y puedan madurar, y en su momento de madurez, pues que sirvan al Señor, que le den gloria y honra al Señor. Deseamos que los débiles y los carnales, hermanos, se levanten para gloria y honra del Señor, pero que cada cosa en su tiempo. Si usted quiere poner de líder en una estructura familiar a alguien que es rencoroso, lleno de odio, discordia, y lo quiere poner de líder en una iglesia, hermano, déjeme decirle que esa es una bomba de tiempo, ¿sí? Para que llegue la Revolución Francesa, para que estalle la Segunda Guerra Mundial, porque solo carnudos han llegado para dirigir una iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, estos son lecciones espirituales, familiares, con lecciones temporales, pero también es aplicado a la vida de la iglesia, es aplicado a la vida familiar. Para que entendamos, mis hermanos, que Dios en su gracia siempre quiere usarnos, pero cada cosa en su lugar, para no ser presa del enemigo. Recordemos que la misma palabra de Dios nos enseña que si alguien quiere ser pastor, no pongan a un neófito, a un nuevo en la fe. Cuando nosotros vemos que también en la iglesia, de acuerdo al desarrollo histórico, de acuerdo a lo que trataron los líderes, siempre cuando buscaron líderes, buscaron a los hombres que tenían más intimidad con Dios, con más temor de Dios, con más sabiduría de Dios. Nos damos cuenta que también está eso metido dentro de la iglesia primitiva, para que nosotros tomemos ese modelo y que no solo nos sirva para nuestra familia de sangre, familiar, sino también para la familia espiritual, para que Dios sea glorificado, para que Dios obre de acuerdo a su voluntad. Pero en la vida de José sacamos varias lecciones, y vamos a seguir aprendiendo más lecciones en la vida de José para la próxima semana.
Por hoy, mis hermanos, que Dios les bendiga.